Bismillahirrahmanirrahim. Todas las alabanzas pertenecen a Allah, Señor de todo lo que existe. La paz y las bendiciones de Allah sean con el profeta Muhammad, su familia, sus compañeros y con todos los profetas que lo antecedieron. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bueno, bienvenidos. Vamos a empezar la clase sobre el Hajj. Este año, inshallah, estaremos realizando el Hajj en compañía, ¿verdad?, de Taufik. Entonces, la idea es poder prepararnos para el Hajj y, bueno, en todo lo que implica, ¿verdad? Lo que es, todo lo que lleva en la parte espiritual, todo lo que implica en la parte de los ritos. Entonces, el Hajj normalmente es el pilar del Islam, del que menos información tenemos, porque es, bueno, al menos para Latinoamérica, es el más complicado de realizar, ¿verdad? Entonces, hay muy poca información y muchas veces no sabemos exactamente qué implica realizar el Hajj. Entonces, cualquier pregunta que tengan, inshallah, pueden abrir el micrófono y preguntar, inshallah. Bueno, vamos a empezar con lo que es la definición de general de Hajj y su excelencia. No sé si empezamos con alguien que me quiera decir qué saben del Hajj o cómo definirían ustedes lo que es el Hajj. Aló, salam alaikum. ¿Cómo se la? Es que tenía el micrófono apagado. Bueno, es lo que, bueno, uno sabe en general, es no en fondo los ritos que se hacen en sí, pero sabemos que es el quinto pilar del Islam y que es un momento súper especial donde nos purificamos tanto el cuerpo como el alma para hacer un mandato que Allah Subhanahu wa Ta'ala ha mandado desde mucho antes del Islam. Entonces, y que ya lo dimos, o sea, lo conocimos a través del Islam, porque el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya nos dio una guía cómo hacerlo. Mashallah, alhamdulillah, muy bien. Correcto. ¿Alguien más? Bueno, que es un pilar obligatorio y que hay que hacerlo al menos una vez en el año. Mashallah, muy bien, correcto, una vez en la vida. Ok, las definiciones están bien en realidad encaminados en lo que es el Hajj. Vamos a entonces a profundizar, inshallah. Ok, el Hajj, como dijeron ustedes, es el quinto pilar del Islam y consiste en realizar la peregrinación mayor a la casa sagrada de Allah, que es donde está la Kaaba, en la Meca, en Arabia Saudita. Ok, ¿cómo sabemos que es un quinto pilar del Islam? Lo sabemos a través del Hadís de Jibril, que es el Hadís que conocemos, creo que la mayoría de los musulmanes, donde, bueno, que habla sobre que un hombre se acerca, llega al profeta, sallallahu alaihi wasallam, donde estaba reunido con los demás sahabas. Bueno, llega sin rastros de viaje, con las ropas totalmente limpias, entonces como para hacer alusión de que era una persona que no estaba viajando en esas zonas, pues en esos tiempos viajaban a pie y todo lo demás. Entonces, cuando un viajero llegaba, imagínense, iba a llegar sucio, lleno de polvo, cansado, se le iba a notar. Y él no tenía esos signos. Tampoco era alguien que conocían, entonces era para especificar que era extraño porque tampoco era alguien que viviese en la zona, entonces no podía llegar así de limpio si no viajaba y, y no vivía cerca. Entonces, en este hadiz, este hombre va, se sienta frente al profeta, sallallahu alaihi wasallam, pone sus rodillas pegadas con las de él y entonces le empieza a preguntar de qué es el Islam. Y entonces el profeta, sallallahu alaihi wasallam, le empieza a decir, el Islam es que atestiguas que no hay Dios, más Dios que Allah y que Muhammad es el mensajero de Allah, que hagas el salat, que pagues el zakat, que ayunes en Ramadán y que realices el Hajj. Y entonces eso es el Islam. Y entonces el hombre le contesta, has dicho lo correcto. Entonces, bueno, luego se desarrolla el resto del hadith en el que nos habla sobre el imán, el ihsan, sobre la hora, que es el tiempo para el día del juicio, ¿verdad? Este, y luego el profeta, sallallahu alaihi wasallam, al final del hadith les dice a Omar, Omar, ¿sabes quién era? Entonces le dice el profeta y Allah saben mejor o saben más. Y entonces el profeta, sallallahu alaihi wasallam, les dice que ese era Jibril que llegó para enseñarles la religión, para enseñarles el din.
Entonces, así sabemos que es un pilar del Islam. Ok, dice Allah, exaltado sea en el Corán. El primer templo erigido para los seres humanos es el de Baca. Baca es uno de los nombres que recibe la Meca. Entonces ahí se especifica pues que se refiere a que es donde está la Kaaba. En él hay bendición y guía para la humanidad. Allí hay signos evidentes, como el sitial de Abraham. Luego vamos a ver, inshallah, lo que es el sitial de Abraham. Quien ingrese en él estará a salvo. Es obligatorio para las personas peregrinar a este templo si se encuentran en condiciones físicas y económicas de hacerlo. Pero quien niegue lo que Allah ha prescrito, sepa que Allah no necesita de sus criaturas. Entonces, el Hajj es un acto obligatorio en el que se reúnen múltiples formas de adoración, tanto físicas como espirituales, como decía la hermana. Todo musulmán, hombre o mujer, debe realizarlo al menos una vez en la vida si cuenta con los medios físicos y económicos para llevarlo a cabo. Y entonces aclara que este fue el primer templo, la primera mezquita erigida para nosotros. Ok, ¿dónde está ubicada? Dice que está en la Meca. Entonces, sabemos, nosotros estamos por acá, en un pequeño paísito que casi no se ve en todo este montón de países. Y Arabia Saudita está en este sector, ¿verdad? Está totalmente al este. Entonces está en la zona, en la península arábiga, todo esto es la península arábiga, y en la península arábiga está bastante al oeste, que ahí es donde está Meca. En Meca está la Kaaba. En esta imagen podemos darnos una idea de cómo es en la actualidad la mezquita sagrada. Esta mezquita evidentemente no era así antes, ha ido evolucionando con el tiempo, se han ido expandiendo por la cantidad de musulmanes cada vez es más grande, entonces se necesita que la mezquita aloje más personas, entonces le han ido haciendo ampliaciones con el paso del tiempo. Entonces, acá podemos ver, está la Kaaba en el centro, acá es donde se hace el tawaf, donde se hace la circunvalación, y el resto de la mezquita, que también tiene zonas para hacer los demás ritos, y luego vamos a irlos viendo, inshallah. Pero para que nos hagamos una idea de cómo es el lugar donde estaremos yendo, inshallah. Allah subhanahu wa ta'ala dice en el Corán, y recuerden cuando Abraham e Ismael levantaron los cimientos de la casa. Dijeron, oh Señor, acepta nuestra obra. Tú eres el que todo lo oye, todo lo sabe. Eso está en Corán en 2:127. La mezquita sagrada dijimos que se encuentra en Meca, al oeste de la península arábiga, y que bueno, ahí está en el centro de la Kaaba. Esta fue construida por el profeta Abraham y su hijo Ismael. La pasea con ellos por orden de Allah. Entonces, esto nos da la idea de que la peregrinación efectivamente es desde los tiempos del profeta Abraham, la pasea con él, no es algo que surgió específicamente con el Islam, sino que fue prescrito como obligatorio para los musulmanes, pero la peregrinación la realizaban desde antes. No sé si hasta acá tienen alguna pregunta. Todo claro, Mar. En un hadiz se narra Abu Dar, que Alá esté complacido con él, narró que le preguntó al profeta, sallallahu alaihi wasallam, ¿cuál es la primera mezquita construida en la tierra? Y el profeta, sallallahu alaihi wasallam, le respondió, la mezquita sagrada en la Meca. Luego le preguntó nuevamente al profeta, sallallahu alaihi wasallam, ¿y cuál fue la siguiente? Y el profeta, sallallahu alaihi wasallam, le dijo, la mezquita de Al-Aqsa en Jerusalén. Luego le preguntó al profeta, sallallahu alaihi wasallam, ¿cuánto tiempo hubo entre las dos? Y el profeta, sallallahu alaihi wasallam, le respondió, 40 años, siempre que puedas rezar en ellas, hazlo, pues tienen gran virtud. Eso está en Al-Bukhari y Muslim. Aquí está la referencia del hadiz. Ok, en este hadiz el profeta sallallahu alaihi wasallam nos corrobora que efectivamente la primera mezquita es la mezquita sagrada en la Meca, que es donde la Kaaba, digamos, y esta fue construida por el profeta Abraham. Entonces, ok, luego el Hajj. Dijimos que el Hajj ha sido realizado desde la época del profeta Ibrahim, la pasea con él,
Y antes del Islam, los árabes politeístas solían peregrinar a la Kaaba. Entonces, el Islam como tal ha existido desde siempre, porque el Islam es someternos a Allah. Entonces, todos los profetas han sido musulmanes, desde Adán hasta el profeta Mohammed, sallallahu alaihi wasallam. Sin embargo, las leyes o la forma en la que se ha practicado ha cambiado con cada profeta que Allah subhanahu wa ta'ala ha enviado, con cada mensajero. Entonces, bueno, sabemos que a partir del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam tenemos la forma en la que realizamos actualmente todos nuestros actos de adoración, como rezar, que también era como rezaban antes del profeta sallallahu alaihi wasallam, y asimismo se prescribió el Hajj, pero también era algo que hacían desde antes, no de la misma forma, pero sí lo realizaban. Entonces, bueno, el Hajj es un acto obligatorio en el que se reúnen múltiples formas de adoración, dijimos, tanto físicas como espirituales. El Hajj se lleva a cabo en el mes de Dhul Hijjah, que es el mes número 12 del calendario islámico, el calendario Hijri. El Hajj, a diferencia de otros actos de adoración, o mejor dicho, al igual que Ramadán, y que por cierto, Ramadán Mubarak, al igual que Ramadán, tiene tiempos específicos. Entonces, nosotros los musulmanes utilizamos el calendario Hijri, conocido también como calendario islámico. El calendario Hijri es un calendario de 12 meses y se basa en las fases de la luna. Cada mes tiene 28 o 29 días. Ok, este calendario nos sirve para marcar nuestros actos de adoración, como el mes de Ramadán. El mes de Ramadán es el mes número 9 en el calendario Hijri. Ahorita estamos en el mes de Ramadán. Entonces, el Dhul Hijjah es el mes número 12. A partir del mes de Ramadán finaliza Ramadán y contamos 2 meses y empieza el mes de Dhul Hijjah. En el mes de Dhul Hijjah hay días específicos en los que se realiza el Hajj. Entonces el Hajj se realiza una vez al año y tiene fechas específicas. No podemos realizar el Hajj en otra época del año. Eso es importante tenerlo en cuenta. Por eso es que para el Hajj, Arabia Saudita tiene un proceso específico de cómo realizarlo, porque somos millones de musulmanes en el mundo que queremos hacer Hajj año con año y pues hay un límite de espacio, ¿verdad? De cuántas personas se pueden alojar en el lugar. Entonces, hay una limitante de espacio y por eso es que hacen un proceso para que las personas que puedan hacerlo tengan la facilidad de lograr, digamos, llegar. Entonces, eso es un tema bastante como complicado en la actualidad, porque en la época del profeta, sallallahu alaihi wasallam, las dificultades eran otras y la población no era tanta como en la actualidad, ¿verdad? Entonces, todo va cambiando con el tiempo. Durante el Hajj se llevan a cabo una serie de ritos que implican ir de un lugar a otro. Los ritos inician en el día 8 de Dhul Hijjah y finalizan en el 12 o 13 de Dhul Hijjah. Eso es porque hay actos obligatorios, actos voluntarios actos voluntarios y actos recomendados. Entonces, hay personas que solamente realizan los obligatorios, hay personas que realizan los obligatorios y los recomendados, y hay personas que realizan los obligatorios, los recomendados y los voluntarios. Entonces, de eso depende la fecha de finalización. Acá en la infografía podemos ver más o menos una especie del recorrido que se realiza. Entonces, desde cuando llegamos, vamos a la mezquita, luego vamos entre Safa y Marwa, luego vamos al campamento y seguimos todo el recorrido, regresamos otra vez a la Kaaba y así hasta volver a hacer el tawaf de despedida. Entonces, inshallah, vamos a estar aprendiendo todo este proceso de lo que implica. Todo esto se realiza en varios días, entre 5 y 6 días. Ok, hay una diferencia de opinión de los sabios sobre cuándo fue hecho obligatorio el Hajj para los musulmanes. Todos están de acuerdo que fue después de la Hijra. La Hijra es la migración de los musulmanes en la época del profeta, sallallahu alaihi wasallam, de Meca a Medina. Entonces, de hecho, el calendario Hijri se llama así porque viene de Hijra, de que se cuenta a partir de la emigración. Entonces, fue prescrito como obligatorio para los musulmanes después de la Hijra. Antes de la Hijra, estamos hablando de que no querían a los musulmanes, incluso atacaban en Meca a los musulmanes y por eso fue que tuvieron que emigrar de Meca a Medina. Entonces, tampoco era como que pudiesen hacer el Hajj, o sea, no podían ir a la Kaaba a hacer el Hajj porque eran atacados. Entonces, después de la Hijra, bueno, vienen los combates, ¿verdad? Y se da la conquista de Meca, que es cuando se llegan a acuerdos y entonces ellos ya pueden hacer el Hajj.
Entonces, en esta fecha es donde ellos están, no están como claros si fue en el sexto año después de la Hijra o fue en el noveno año después de la Hijra. Entonces, pero todos están de acuerdo que fue después de la Hijra cuando se logró llegar a acuerdos con Meca o cuando lograron conquistar Meca. Y bueno, eso está basado en el orden de revelación del Corán. Algunos opinan que fue en el sexto año, como les comentaba, otros señalan que fue en el noveno año después de la Hijra. Lo importante para nosotros es que actualmente es obligatorio hacerlo si tenemos los medios físicos y económicos, ya sea que se reveló en el sexto o en el noveno año, eso no cambia absolutamente nada. El tema es que es obligatorio. Inshallah, bueno, vamos a aprender de todos los pasos, ¿verdad? Requisitos, cosas prohibidas, permitidas y abarcando todo lo que implica espiritualmente realizar el Hajj, inshallah. Y el día de hoy vamos a enfocarnos en la excelencia del Hajj. Ok, el Hajj es una de las mejores obras. Nos narró Abdulaziz ibn Abdullah, nos narró Ibrahim ibn Sa'd de Azухri, de Said ibn al-Musaib, de Abu Huraira, que él esté complacido con él, quien dijo, fue preguntado al profeta, sallallahu alaihi wasallam, ¿cuál de las obras es la más virtuosa, es decir, la mejor? Dijo el profeta, sallallahu alaihi wasallam, creer en Allah y en su profeta. Entonces le preguntaron, fue dicho, ¿y luego cuál? Y dijo el profeta, sallallahu alaihi wasallam, el yihad por causa de Allah. Entonces fue dicho, ¿y luego cuál? Y el profeta, sallallahu alaihi wasallam, contestó, Hajj puro, recto, libre de pecado y hecho con sinceridad. Eso está en Bukhari 15:19 y Muslim 83. Para los hadices que vamos a estar viendo para ver las virtudes o la excelencia del Hajj, los vamos a estar poniendo en árabe y en español porque vamos a requerir entender algunos conceptos. Primero, si se fijan, está la cadena de narración. La cadena de narración, para los que no saben lo que es las personas que han transmitido el hadiz desde la época del profeta, sallallahu alaihi wasallam. En el Islam nosotros tenemos las dos formas de obtener el conocimiento, ¿verdad? Dos formas principales. Una es con el Corán y lo otro es con la sunna del profeta, sallallahu alaihi wasallam. ¿Qué es la sunna? La sunna es todos aquellos dichos, hechos, aprobaciones, acciones del profeta, sallallahu alaihi wasallam. ¿Cómo se transmiten a nosotros? A través de narraciones. Un hadith significa exactamente eso, narrar. Entonces, esas narraciones fueron, alguien estuvo con el profeta, sallallahu alaihi wasallam, y el profeta, sallallahu alaihi wasallam, hizo algo. Entonces, esa persona luego transmitió, yo vi al profeta hacer. Luego hay otros en los que estaban con el profeta y el profeta, sallallahu alaihi wasallam, dijo algo explícitamente. Entonces, ahí dicen, yo escuché al profeta, sallallahu alaihi wasallam, decir. Entonces hay diferentes formas, los que escucharon, los que vieron, o cuando el profeta sallallahu alaihi wasallam no decía algo en específico, sino que estábamos con el profeta sallallahu alaihi wasallam e hicimos tal cosa y el profeta no hizo nada. Entonces eso es una aprobación porque él no lo prohibió en el momento. Entonces son las diferentes formas. Esas cadenas de narración, hay una ciencia específica que se encarga o que se ha encargado, digamos, de rastrear todas esas cadenas de narración y así han determinado las que son fuertes o las que son, digamos, las Hassan, los Sahih, y están también los que son débiles. Entonces, hay un rango en los hadices, digamos, cuando es transmitido por muchas personas, cuando es transmitido por una sola persona que lo escuchó, o cuando toda la cadena está verificada, etcétera. Entonces, ¿de qué depende? En esto se basan de si la persona era recta, si se le olvidaban las cosas, si tenía tendencia a mentir, etcétera. Si logran encontrar que dentro de la cadena había una persona que no cumplía con una buena característica, sino que tenía alguno de estos defectos, entonces decían, no, esa cadena no es confiable porque el fulano está dentro de la cadena. Entonces se considera o débil o se considera un hadiz no tan confiable. Entonces tienen diferentes, ¿verdad? Todos los que están en Bukhari y Muslim son sahih, todos están corroborados, es decir, se pueden tomar perfectamente. ¿Qué pasa? No quiere decir que los que tengan cadenas débiles o que tengan cadenas menos confiables que los AGI no se puedan usar, simplemente que el rango es diferente. Para cuestiones de fiqh, es decir, lo que nos dice cómo realizar la oración, por ejemplo, y en este caso es importante porque cómo realizar el Hajj
se tiene que tomar únicamente de los hadices que son sahih, de los hadices que son corroborados. Los débiles nunca se utilizan para cuestiones de fiqh, solamente para, a veces, para poner como ejemplos y se tiene que especificar que es débil y es como para ejemplos que no afecten el cómo se realizan las cosas. Entonces, es importante que cuando nos llegue información sepamos de dónde viene esa información. No todos los hadices se pueden utilizar y es importante si nos dicen está en Bukhari y Muslim que nos especifiquen en qué número de Bukhari y Muslim está, porque hay ocasiones en las que nos hemos encontrado hadices que dicen son de Bukhari y Muslim, no dicen el número y resulta que no estaban en Bukhari y Muslim, son hadices con cadenas de narraciones débiles, no confirmadas y entonces, no sé, algún error o algo y así se transmitió y se fue transmitiendo que fue de Bukhari y Muslim y no es correcto, al menos para nosotros en español. En árabe, pues evidentemente es más fácil para ellos entender toda esta parte, ¿verdad? Pero cuando veamos un hadiz es importante fijarnos en eso y preguntar. Ok, en este hadiz empieza hadathana. Lo que les comentaba, hadiz es narración y aquí dice nos narró. Esto es un verbo que significa narrar, entonces aquí está conjugado y es que nos narró a nosotros. Ok, ¿por qué lo quería poner en árabe? En esta parte aquí al final donde estamos marcando, dice hajj, esta palabra acá es hajj y aquí dice mabrur. Vamos a escuchar en muchas ocasiones que las personas dicen, se refieren al hajj como hajj mabrur. Entonces, ¿qué es mabrur? La palabra mabrur tiene múltiples significados como muchas palabras en árabe. Acá lo pusimos como puro, recto, libre de pecado y hecho con sinceridad, porque eso es lo que transmite la palabra mabrur. Se refiere a algo que es casi perfecto. Nosotros obviamente no podemos llegar jamás a la perfección porque la perfección es de Allah subhanahu wa ta'ala, pero se refiere a eso, a algo, a un hajj que es hecho con excelencia, que es hecho con totalmente sincero, que se hace únicamente para agradar a Allah, que durante todo el proceso del hajj no hicimos nada haram, que no cometimos ningún pecado, o sea que lo hicimos casi que perfecto. Entonces a eso se refiere el hajj mabrur para que entendamos el término, porque luego vamos a estar utilizando el Hajj Mabrur, porque el Mabrur es bien difícil de, a ver, translate, perdón, traducir, de traducir en una sola palabra en español. Entonces, normalmente utilizamos en árabe el término Hajj Mabrur y se refiere a esto. Y bueno, acá el Hajj nos está especificando el profeta sallallahu alaihi wasallam que es una de las mejores obras. Nosotros, ¿cómo sabemos cuáles son las mejores obras? A través de los hadices. Entonces, hay un rango, la obra más virtuosa es creer en Allah y en el profeta, sallallahu alaihi wasallam. Luego de eso, el jihad por la causa de Allah. Esto del jihad lo estaremos abarcando más adelante porque la palabra jihad tiene también múltiples significados. Y dice luego, ¿cuál? El hajj mabrur. Que el hajj mabrur también, de hecho, es un tipo de jihad. Inshallah, vamos a estarlo viendo más adelante. No sé si hasta acá tienen alguna pregunta. Todo muy claro. Ok, entonces seguimos, inshallah. Nada más una preguntita. Sí, señor, dígame. Nosotros decimos Eid Mubarak o Ramadan Karim como saludo. También cuando la gente vaya se le dice Hajj Mabrur, Mabrur o no, No, como un no, deseo, no, como un no, saludo. No se utiliza así. no, no, solo el assalamu alaikum, nada más. Y bueno, la dua que usted le quiera hacer a la persona, ¿verdad? Decirle que haga recompensa, o le proteja, o le bendiga, pero no, no. Lo que sí le decimos es que pedimos a Allah que su hajj sea aceptado. Eso sí es como un Ok. dua. Entonces, pero no es necesario decírselo a la persona, usted lo puede como, pero Ah, normalmente la gente sí tal vez a veces lo menciona, pero no, no mencionamos nada así. listo. Gracias. Y bueno, es una forma de yihad. Narrado por Abdurrahman bin al-Mubarak, narrado por Khalid, quien fue informado por Habib bin Abin Amra, bajo la autoridad de Aisha bin Talha, bajo la autoridad de Aisha, la madre de los creyentes, que Allah esté complacido con ella, que ella dijo, oh mensajero de Allah, consideramos que la yihad es la mejor de las obras, entonces ¿no deberíamos participar en la yihad? Él dijo, no,
pero la mejor yihad es un hajj mabrur. ¿Recuerdan lo que les comenté? La palabra, esta palabra nos va a aparecer en muchas ocasiones. Entonces, hajj mabrur, ya sabemos a lo que nos referimos. Eso está en Bukhari 15:20. Ok, con respecto al yihad. Yihad lingüísticamente significa, la palabra yihad significa lingüísticamente esfuerzo máximo, lucha, entrega total. Pues acá tenemos en árabe la palabra yihad. No, y sacrificio por una causa justa. No siempre significa combatir. Las personas en la actualidad, cuando escuchan la palabra yihad, en lo único que piensan es en guerra, pero no se refiere específicamente a eso. De hecho, yihad significa esfuerzo máximo, lucha, entrega total, sacrificio por una causa justa. Entonces, evidentemente, en la época del profeta, sallallahu alaihi wasallam, cuando se vieron obligados a combatir, eso era un esfuerzo y era un sacrificio, porque muchos podían morir en combate y era por poder preservar el Islam porque los estaban atacando. Entonces, por eso es que se le llamaba yihad. Entonces, se refiere a eso. El combate es un tipo de yihad, no es la definición total de yihad. Por eso en ese hadith el profeta sallallahu alaihi wasallam usa la palabra en un sentido amplio, un acto que requiere esfuerzo, sacrificio y sinceridad para acercarse a Allah. Entonces, bueno, hay otros hadiths, vamos a profundizar en el siguiente, inshallah. Muhammad ibn Abdullah ibn Abdul Hakam me dijo, bajo la autoridad de Shuaib, bajo la autoridad de Al-Layth, quien dijo, Khalid nos dijo, bajo la autoridad de Ibn Abi Hilal, bajo la autoridad de Yazid ibn Abdi Hilal, bajo la autoridad de Muhammad ibn Ibrahim, bajo la autoridad de Abu Salama, bajo la autoridad de Abu Huraira, bajo la autoridad del mensajero de Allah, sallallahu alaihi wasallam, quien dijo, la yihad de los ancianos, los jóvenes, los débiles y la mujer es el hajj y la umra. Entonces, acá nos especifica que es un tipo de yihad. Y esto está en An-Nasai 26:26 y Ibn Majah 29:01. Entonces, ok, si vieron esta cadena de narración es un poco más larga que las otras. Las cadenas de narraciones van variando definitivamente y varían también según, hay unos que es me dijo, es decir, que le dijo directamente de boca en boca. En otro fue que se narró, en otro fue que se autorizó o que se recopiló. Entonces tienen diferentes tipos. Ok, ¿por qué el Hajj es considerado yihad para ellos? O sea, para los jóvenes, los ancianos, los débiles y la mujer. Porque el Hajj reúne todos esos elementos de yihad. Entonces, el Hajj en la época del profeta, sallallahu alaihi wasallam, era muchísimo más fuerte o más rudo de lo que se realiza en la actualidad. En la actualidad tenemos muchas facilidades, alhamdulillah. Eso, bueno, lo van a lograr ver en Saudi conforme vayamos avanzando con el tema de los ritos. En la época del profeta, sallallahu alaihi wasallam, la gente viajaba durante meses para poder realizar el Hajj, llegando a Arabia Saudita, en medio del desierto, pasaban, o sea, les tocaba bastante duro. Entonces, en esa época realizar el Hajj era mucho más rudo que en la actualidad. Y en la actualidad, aún así, realizar el Hajj es fuerte y necesita mucho esfuerzo, paciencia y definitivamente sacrificio en ciertas cosas. Entonces, este esfuerzo, por eso el profeta sallallahu alaihi wasallam decía, las mujeres, los jóvenes, los ancianos y los débiles no pueden ir a combatir, pero ellos querían hacer algo por el Islam. Entonces, la mejor forma para ellos era haciendo el Hajj. Y bueno, aquí también aclara sobre la Umra. La Umra también es una peregrinación, es la peregrinación menor. Digamos, el Hajj es el rito principal y es el pilar del Islam, y esta es la peregrinación mayor, se lleva a cabo durante varios días. La Umra es una peregrinación voluntaria. Como todo acto en el Islam, ya sabemos que todos los actos obligatorios tienen actos voluntarios. Entonces, la Umra es el acto voluntario que está relacionado con el Hajj. Es una peregrinación más corta y esta dura horas nada más. O sea, dura, no sé, dependiendo de qué tan rápido caminemos, puede durar unas 3 horas, 4 horas, 5 horas, 6 horas. Entonces, eso depende, pero dura horas. Entonces, pero bueno, también es un tipo de yihad. Ok, el Hajj incluye esfuerzo físico porque hay que caminar mucho, mucho, muchísimo. Hay que soportar calor. Bueno, para nosotros es muchísimo peor porque nosotros vivimos en un país tropical. Estamos hablando de que Costa Rica y Latinoamérica en general tienen un clima muy agradable
Y bueno, en Saudi, en la época de Hajj, casi siempre, eso depende también de la época del año, pero imagínense llegar a 50 grados Celsius en las épocas menos calientes, 30 grados, 35, 40 grados. Entonces, para nosotros eso sí es bastante fuerte y esto dura varios días. Bueno, hay que hacer un sacrificio económico. En la actualidad, la parte económica es la más fuerte porque viajar al otro lado del mundo pues no es tan barato, ¿verdad? Entonces, implica estar fuera de casa varios días. Hay que tener mucha paciencia. Durante el Hajj vemos diferentes cosas, pasan diferentes cosas. Entonces, hay que evitar discusiones, hay que tratar de mantenernos tranquilos, tener autocontrol. Entonces, todo eso es complicado. ¿Se acuerdan lo que les decía de la palabra mabrur, verdad? De un Hajj realizado casi perfecto. Entonces, eso es porque, o sea, lo aclaran como la mejor obra, porque definitivamente lograr realizar el Hajj en esa condición es bien difícil. Hay que tener total entrega espiritual, la persona se va de su hogar y bueno, pasa durante días realizando un rito espiritual y físico, evidentemente. Y bueno, eso lleva riesgo y dificultad. En la época del profeta, sallallahu alaihi wasallam, era muchísimo más peligroso porque, como les comenté, viajaban en caravanas por el desierto durante meses, durante días, semanas. Entonces era peligroso. En la actualidad la parte de la seguridad es diferente porque viajamos en aviones, hay cámaras por todas partes, policías. En el caso de las mujeres estamos resguardadas también en los aeropuertos. Es más, digamos, más seguro en ese sentido. Entonces, pero sí es un poco largo, ¿verdad? Igual es menos largo que en la época del profeta, sallallahu alaihi wasallam. Entonces, el profeta, sallallahu alaihi wasallam, como en todo, nos mandaba a marcar un equilibrio con las cosas. Entonces, el yihad de combate no es el único tipo de yihad. eh, También está el hajj para las personas que no podían ir a combatir en esa época. En la actualidad, bueno, el Hajj es uno de los actos más anhelados por los musulmanes y el mérito del Hajj como no está solamente en realizar la parte física, sino en toda la espiritualidad que conlleva, ¿verdad? La paciencia, el esfuerzo, la sinceridad. Entonces el Hajj es un acto del corazón y de hecho la yihad principal viene por ahí. Entonces, no sé si hasta acá alguna pregunta con respecto a esto. Entonces seguimos. El Hajj borra los pecados pasados. Ok. Hadathani Adam, perdón, Adam nos dijo, Shubá nos dijo, Sayar Abul Hakam nos dijo, que dijo, escuché a Abu Hasim decir, escuché a Abu Huraira, Abu Huraira es uno de los que más hadices narra, que Alá esté complacido con él, decir, escuché al profeta, sallallahu alaihi wasallam, decir, quien realice el Hajj por la causa de Allah y no se involucre en palabras obscenas o cometa pecados, regresará tan puro como el día que su madre lo dio a luz. Todos nacemos sin pecado, ¿verdad? Nacemos eh, divinos, entonces imagínense, divinamente libre de pecados. Entonces, eh, a eso se refiere, ¿verdad? El Hajj borra todas las faltas que tengamos desde antes de realizar el Hajj. Claro, el Hajj realizado correctamente, ¿verdad? Entonces, ahí viene el tema del Hajj Mabrur. Y bueno, eso está en Buhari, Buhari 15:21 y Muslim 13:50. Ok, hay otro hadiz que nos narra, que nos habla sobre esto. En este no pusimos la parte en árabe porque sí es bastante largo. Entonces, se narra bajo la autoridad de Ibn Shammah Samashri que dijo, fuimos a ver a Amr bin al-As y estaba a punto de morir. Lloró largo rato y volvió la cara hacia la pared. Su hijo dijo, ¿acaso el mensajero de Allah, que sallallahu alaihi wasallam, no les dio noticias de esto? ¿Acaso el mensajero de Allah, sallallahu alaihi wasallam, no les dio noticias de esto? Es decir, él repitió, estaba repitiendo y repitiendo constantemente acerca de que, pues, del hecho de que estaba a punto de morir, ¿verdad? Acerca de eso. Volteó su rostro hacia su hijo y dijo, es decir, Amr ibn al-As volteó su rostro hacia su hijo y le dijo, lo mejor con lo que podemos contar es el testimonio de que no hay más Dios que Allah y que Muhammad es el mensajero de Allah. En verdad, he pasado por tres fases. La primera,
en la que me encontré a mí mismo aversivo a nadie más de lo que era aversivo al mensajero de Allah. Que la paz y las bendiciones de Allah sean con él. Y no había otro deseo más fuerte en mí que el de vencerlo y matarlo. Si hubiera muerto en este estado, definitivamente habría sido uno de los habitantes del fuego. Entonces, en esta primera parte nos habla de que él era uno de los enemigos del profeta sallallahu alaihi wasallam. Entonces, cuando Allah infundió el amor del Islam en mi corazón, fui al profeta, que la paz y las bendiciones de Allah sean con él, y le dije, extiende tu mano derecha para que pueda jurar mi lealtad hacia ti. Extendió su mano derecha y retiré mi mano. Él, es decir, el profeta, dijo, oh Amr, ¿qué te ha sucedido? Y respondí, tengo intención de imponer una condición. Preguntó, ¿qué condición pretendes poner? Y dije, que se me conceda el perdón. Él, es decir, el profeta, observó, ¿no sabes que el Islam borra todas las faltas anteriores? Ciertamente, la emigración borra todas las faltas anteriores. Y ciertamente la peregrinación borra todas las faltas anteriores. Acá se está refiriendo al Hajj. Y nadie me era tan querido como el mensajero de Allah, ni nadie era más sublime a mis ojos que él. Nunca pude reunir el valor para vislumbrar su rostro por su esplendor. Así que si me piden que describa sus rasgos, no puedo hacerlo, pues no lo he visto completamente. Si hubiera muerto en este estado, tenía motivos para esperar que estaría entre los moradores del paraíso. Entonces fuimos responsables de ciertas cosas, a la luz de las cuales no puedo saber qué me espera. O sea, está preocupado por las cosas o los actos malos que hizo. Cuando muera, que ni una mujer de luto ni el fuego me acompañe. Cuando me entierres, llena bien mi tumba con tierra. Luego quédate alrededor de ella durante el tiempo en que se mata a un camello y se distribuye su carne, para que pueda disfrutar de tu intimidad y en tu compañía determinar qué respuesta puedo dar a los mensajeros, es decir, a los ángeles de Allah. Aquí está pensando en el cuestionamiento de la tumba. Él está preocupado por el cuestionamiento de la tumba, donde nos preguntan quién es tu Señor, quién es tu profeta y cuál es tu religión. Bueno, el orden no lo sabemos, pero esas son las tres preguntas de la tumba que nos van a realizar. Él estaba preocupado, estaba a punto de morir y estaba preocupado por sus pecados y preocupado por el castigo de la tumba y cómo responder esas preguntas en la tumba. Eso es algo que de hecho a todos los musulmanes nos tiene que preocupar. Subhanallah, ese hadith nos recuerda eso. Bueno, eso está en Muslim 121. Entonces, en este hadith, el profeta sallallahu alaihi wasallam le dijo, el Islam borra todas las faltas anteriores. Esto lo sabemos. Cuando nosotros nos convertimos al Islam o regresamos al Islam, todos nuestros pecados antes del Islam son borrados. Entonces, nuestro libro empieza de cero desde el momento en que aceptamos el Islam. Y la emigración borra todas las faltas anteriores, es decir, la hijra hecha por causas de Allah. Y la peregrinación borra todas las faltas anteriores. Acá nos especificaba acerca de el Hajj. El Hajj borra todas las faltas anteriores. Volvemos al punto, el Hajj mabrur, es decir, el Hajj hecho con sinceridad, puro y libre de pecado, casi que sin imperfecciones. Evidentemente, eso es algo que solo Allah subhanahu wa ta'ala sabrá cuál Hajj es aceptado, cuál Hajj no es aceptado, cuál Hajj es mabrur y cuál no. Entonces, digamos, nuestro objetivo o es enfocarnos en realizar lo mejor que podamos hasta donde nuestros medios nos alcancen. Entonces, con respecto a borrar los pecados, acá los sabios explican que borrar incluye los pecados menores, que eso se borran automáticamente, ¿verdad? Los pecados mayores, que los pecados mayores se borran si el hajj es mabrur, ¿verdad? Y si va acompañado de arrepentimiento sincero. Entonces, los pecados que se borran automáticamente son los pequeños o los menores. Si tenemos pecados mayores, para eso tenemos que ir con la intención con el arrepentimiento y con la intención de que durante el Hajj se borren los pecados y tiene que ser mabrur. Es decir, tenemos que hacerlo casi que perfecto. Y en el caso de que hayan pecados que tengan que ver con otras personas, que son los derechos de otras personas, estos no se borran con el Hajj
eso sí requieren restitución o perdón. Acordémonos que si hacemos algo a alguien, tenemos que pedirle perdón a la persona para luego pedirle perdón a Allah. No podemos venir y dañar a alguien y pedirle perdón a Allah y luego no le digo nada a esa persona. Entonces, eso es una condición para este tipo de pecados, ¿verdad? No sé si hasta acá tenemos alguna pregunta. Ok, seguimos. Los peregrinos son los invitados de Allah. Ibrahim ibn al-Mundir al-Dizami nos narró diciendo, Saleh ibn Abdullah ibn Saleh, un esclavo liberado de Banu Amir, nos narró diciendo, Jacob ibn Yahya ibn Abad ibn Abdullah ibn al-Zubair me narró, bajo la autoridad de Abu Salih al-Samman, bajo la autoridad de Abu Huraira, bajo la autoridad del mensajero de Allah, sallallahu alaihi wasallam, que dijo, los peregrinos y los que realizan la Umra son los invitados de Allah. Si lo invocan, Él les responderá y si buscan su perdón, Él los perdonará. Y esto está en Ibn Maya 28:92. Ok, acá eh, ven que dice los peregrinos y los que realizan la Umra. Si tuviésemos que utilizar la palabra en español, ambos serían peregrinos, porque peregrinar, la Umra dentro del término en español, peregrinación, pero en árabe no funciona igual. Entonces, en árabe, a los que realizan el Hajj se les conoce en plural como Hujjaj. Entonces, es esta palabra de acá. Muchas veces van a escuchar, probablemente durante el viaje escuchen a los grupos que dicen que los Hujjaj, entonces los Hujjaj o al-Hujjaj se refiere a eso, a los peregrinos en árabe. Entonces, al-Hujjaj es el término en plural en árabe para referirse a los que realizan el Hajj. Y los de la Umra se llaman al-Ummara, al-Ummara, al-Ummaru o al-Ummara, que son estos, que son los que realizan la Umra. Entonces, que en español vendría siendo también peregrinos, porque tienen como que la misma frase en español, pero en árabe son términos independientes. Entonces, al-Hujjaj son los peregrinos que realizan el Hajj y al-Umra son los peregrinos que realizan la Umra. Entonces dice, Wafadallah inna du'a, los que invocan a Allah, es decir, los que hacen du'a a Allah. O sea, imagínense, los peregrinos, los que andan haciendo el Hajj, los que están haciendo la Umra, cuando hacen du'a, Allah les responderá el du'a. Y dice, Wastaghfaruhu, ghafara lahum, los que buscan el perdón de Allah, es decir, los que le piden perdón, Él los va a perdonar. Estos por los que buscan el perdón. Entonces, ese es el rango que tienen los peregrinos. Son invitados a la casa de Allah, y luego vamos a ver a qué se refiere con que son invitados. Y, y bueno, el peregrino es honrado definitivamente por Allah porque viaja desde su casa hasta la casa de Allah. Entonces, recordemos que en el Islam los huéspedes tienen un rango muy alto y una de nuestras características como musulmanes y de nuestras, digamos, obligaciones hasta cierto punto es cuando recibimos un huésped, tratarlo lo mejor posible em, y hacer que se sienta lo más tranquilo posible. Entonces, cuando nosotros vamos a la casa de Allah, en Meca, nosotros somos los invitados de Allah. Ahí somos nosotros los que estamos llegando a la casa de alguien más. Entonces, bueno, las plicas tienen un estatus especial, ¿verdad? Los sabios explican que el peregrino está en un estado de humildad, hemos dejado el hogar y la riqueza, está físicamente agotado, espiritualmente concentrado, y sus súplicas son más cercanas a la aceptación porque las está realizando con sinceridad. Bueno, el Hajj es una respuesta a la invitación de Allah. Allah le dijo a Ibrahim, proclama el Hajj a la gente. Entonces, Allah subhanahu wa ta'ala mandó a Ibrahim a construir la Kaaba y mandó a llamar a la gente a realizar el Hajj. Entonces, este es un llamado de Allah hacia las personas. Por eso se dice que somos los invitados de Allah cuando vamos a la Kaaba. Y bueno, el peregrino responde a ese llamado porque está aceptando la invitación de Allah. Luego, la recompensa del Hajj es el paraíso. Abdullah bin Yusuf nos dijo, Malik nos informó bajo la autoridad de Sumay, el esclavo liberado de Abu Bakr ibn Abdirrahman, bajo la autoridad de Abu Salih al-Salman, bajo la autoridad de Abu Huraira, que Allah esté complacido con él,
que el mensajero de Allah, sallallahu alaihi wasallam, dijo, una umbra a otra umbra, es decir, el tiempo que hay entre una umbra y otra umbra, es una expiación por lo que hay entre ellos. Y no hay recompensa por un hajj mabrur, excepto el paraíso. Entonces, bueno, en este hadiz y en el anterior, no sé si notaron que uno de los transmisores de hadiz era un esclavo liberto. Recordemos que en el Islam no tenemos rangos o estatus sociales, todos somos iguales ante Allah, y todos rezamos igual, todos ayunamos igual, y de la misma forma tenemos, si cumplimos evidentemente con las características que deban de cumplir para poder transmitir hadices, son considerados para las transmisiones de hadices, porque las características que se toman no es si tiene dinero, si no tiene dinero, si es hijo de una buena familia o no, sino que sea una persona sincera, que no mienta, que sea alguien recto, que sea justo. Entonces, esas son las características que se toman para un musulmán. Y bueno, acá no se especifica el tiempo que hay entre una umbra y otra umbra. Por ejemplo, vamos a hacer umbra mañana y entonces fuimos a hacer umbra 5 meses después. Entonces, el tiempo que hay entre una umbra y la otra es la expiación de los pecados que se cometieron de una umbra a otra umbra. Es decir, en ese tiempo, en esos 5 meses, por así decirlo. Y para el Hajj Mabrur, la recompensa es el paraíso. Ya vimos que realizar el Hajj Mabrur es complicado. Entonces, luego vamos a estarlo viendo con más detalle, inshallah. Y bueno, el Hajj es, como dijeron ustedes al inicio, una obligación una vez en la vida. Podemos realizarlo las veces que queramos, evidentemente, pero lo obligatorio es una vez en la vida. Abu Huraira, que Allah esté complacido con él, reportó: el mensajero de Allah, sallallahu alaihi wasallam, se dirigió a nosotros y dijo: oh gente, Alá ha hecho obligatorio el Hajj para ustedes, así que realicen el Hajj. Alguien preguntó: oh mensajero de Allah, ¿debe realizarse cada año? El profeta, sallallahu alaihi wasallam, guardó silencio. Y entonces la persona que preguntó repitió esta palabra 3 veces, es decir, le volvió a preguntar 3 veces: oh, el mensajero de Allah, ¿debe realizarse cada año? A lo que el mensajero de Allah, sallallahu alaihi wasallam, dijo: si dijera que sí, sería obligatorio realizarlo cada año y no podrían hacerlo. Luego dijo: déjenme con lo que yo les he dejado, pues quienes les precedieron fueron destruidos por el cuestionamiento excesivo y su oposición a sus mensajeros. Así que cuando les ordene algo, háganlo en la medida de lo posible, y cuando les prohíba algo, abandonen. Y eso está en Muslim 1337. Acá no puse la cadena de narración completa porque es bastante larga, entonces, pero pueden buscarla con el número del hadith. Entonces, Allah ha hecho obligatorio el Hajj y esto establece la obligatoriedad del Hajj para todo musulmán capaz. Acá el hombre le pregunta al profeta, sallallahu alaihi wasallam, que si cada año el profeta, una de las formas del profeta, sallallahu alaihi wasallam, era guardar silencio. Entonces, eso era porque no le quería responder, o sea, como cuando las personas le preguntaron sobre el Tarawih y que el profeta sallallahu alaihi wasallam dejó de ir al cuarto día para que no se hiciera obligatorio. Entonces, en este caso es algo similar. Acá el profeta sallallahu alaihi wasallam está mostrando misericordia, ¿verdad? La misericordia del profeta sallallahu alaihi wasallam y el cuidado para la comunidad, porque el Islam es facilidad para todos. El Islam no nos pone algo que nosotros no podamos cumplir o realizar. Imagínense si el Hajj fuese obligatorio una vez al año. O sea, ninguno de nosotros pudiese ir una vez al año a hacer el Hajj. En la actualidad eso sería prácticamente imposible. El profeta sallallahu alaihi wasallam por eso lo especificó de esta forma. Entonces, todas las personas que realizan el Hajj, que pueden, que Allah les facilita los medios y que les permite hacer el Hajj más de una vez en la vida, todos esos Hajj ya son voluntarios, porque la obligación es una vez. Em, y bueno, acá también nos aclara el profeta sallallahu alaihi wasallam de la obligatoriedad de seguir sus enseñanzas, sus órdenes, las cosas que nos ordena y las cosas que nos prohíbe, sin discusiones. No sé si hasta acá tienen alguna pregunta. Esta sería toda nuestra clase por hoy. A mí me gustaría compartir
que, bueno, aprovechemos este mes de Ramadán. Ramadán no es solo un mes de ayuno, es un mes de misericordia, perdón y oportunidades únicas. Es el tiempo en que las puertas del cielo están abiertas y las súplicas son escuchadas y los corazones se acercan a Allah con humildad y esperanza. Entonces, aprovechemos cada día para pedirle a Allah con sinceridad que nos permita realizar el Hajj, este viaje sagrado que purifica el alma, que nos facilite cada rito, desde el tawaf hasta el wukuf en Arafat, que no nos ponga una prueba que no podamos superar y que nos dé fuerza para mantenernos firmes, porque en el Hajj vamos también a ser puestos a prueba, ya sea con situaciones de salud, con personas, pero que le pedimos a Allah que no nos ponga una prueba que no podamos superar y que acepte nuestro Hajj y lo convierta en un Hajj Mabrur, un peregrinaje lleno de sinceridad, obediencia y recompensa. Entonces, este Ramadán puede ser el comienzo de una súplica que Allah responda en un momento más perfecto. Entonces, no dejemos pasar esta oportunidad. Ya saqué la ojera, muchísimas gracias. Definitivamente es importante aprovechar el mes de Ramadán y sí, el Hajj se viene fuerte todos los años, alhamdulillah. Que nos acepte todas nuestras buenas obras, acepte el ayuno de Ramadán y que facilite todos nuestros asuntos y no nos ponga ninguna carga que no podamos superar. Y no sé si alguien más tiene algo más que decir o pregunta. Todo muy claro. El próximo domingo igual a las 10 de la mañana. Sí, señor, Inshallah. inshallah, inshallah. Ujú. Entonces, muchísimas gracias por conectarse. Subhanaka Allahumma wa bihamdika, ashhadu la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Hasta aquí llegamos el día de hoy. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nos vemos el próximo domingo, inshallah. Inshallah. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh.